Muy bienvenido al Ministerio Tu Palabra y Radia Luz. Como siempre te estamos diciendo, deja tu comentario debajo de cada video o solicita algún tema que quieras que tratemos. Vamos a estar viendo la vigorexia. A ver qué quiere decir esta palabrita. Es un trastorno del comportamiento mental que se caracteriza por la preocupación obsesiva del físico. Es muy bueno practicar deportes, es muy bueno tener actividades deportivas, pero acá estas personas que sufren vigorexia tienen el problema de hacerlo de una forma obsesiva. Y es también una distorsión del esquema corporal. A esto se le suele definir con una palabra un poquito rara, la dismorfofobia. ¿Qué es la dismorfofobia? Es temor irracional de adquirir algún defecto, anomalía o enfermedad que afecte alguna parte del cuerpo. Vamos a dar un ejemplo. Yo estoy practicando deportes, me rompo un brazo y empiezo a preocuparme diciendo a ver si me va a quedar bien el brazo, si voy a poder manejar el brazo como lo hacía antes. Se suele referir a la vigorexia como una anorexia nerviosa inversa o complejo de Adonis. ¿Qué es el complejo de Adonis? Es el joven hermoso, aquel joven que quiere tener el físico que no tiene el otro, aquel joven que quiere destacarse entre los demás con su físico. Este trastorno es más común en los hombres que en las mujeres, pero hay mujeres que también lo padecen. Por eso vemos mujeres que practican el físico-culturismo. Y va en la edad de los 18 a los 35 años. No hay ningún tipo de registros en cuanto a llegar a la mortalidad por estar sufriendo vigorexia. Muy distinto es la anorexia, que sí tiene registros mortales bastante elevados. La vigorexia no está reconocida como enfermedad dentro de lo que es la comunidad médica internacional y suele tener muchos detractores. Critican demasiado a esta gente sin saber, como lo estamos viendo hoy, que sí es una enfermedad. Estas personas que sufren vigorexia se obsesionan por su estado físico hasta niveles patológicos, porque tienen una visión totalmente distorsionada de lo que son ellos mismos. Y cuando se ven al espejo se suelen ver débiles o flacuchos. Vimos en el video de la anorexia cómo las chicas que por ahí son flaquitas, tienen un buen físico, pero cuando se ven en el espejo se ven gordas, se ven distorsionadas. Bueno, acá pasa totalmente lo contrario. Cuando ellos se ven al espejo, se ven como débiles, como flacuchos, como que no tienen un físico como ellos quieren. También se caracterizan estas personas que sufren vigorexia por realizar actividades físicas, que como dijimos antes no está mal, pero ellos lo hacen en forma extrema. ¿Y esto a qué los lleva? A abandonar así las relaciones sociales y descuidando aspectos de su vida privada para dedicar todo su tiempo a entrenar. Por eso la persona que nos pidió que toquemos este tema de vigorexia nos contaba que su pareja, la que está al lado suyo, la estaba abandonando por estar en el gimnasio todo el día, no le estaba prestando la atención que ella quería por estar entrenando todo el día. Al ejercicio extremo que hace esta persona se le suele acompañar con una ingesta exagerada de proteínas, carbohidratos y el consumo abusivo de sustancias como esteroides y anabólicos que tanto conocemos. Y esto es con el fin de aumentar su masa muscular. Recordad que recién dijimos que cuando se ven en el espejo se ven flacuchos, debiluchos. Entonces ellos quieren aumentar su masa muscular. La vigorexia puede ser ocasionada por problemas fisiológicos o emocionales y casi siempre se relaciona con el entorno de la persona. La persona se está moviendo en un círculo de compañeros, amigos, en algún club, y siempre están esos que toman en broma el físico de uno, el físico del otro. Entonces esta persona empieza a cuestionarse y ahí es donde puede
empezar a sufrir la vigorexia. El excesivo el excesivo desarrollo de su físico. Pueden ser factores sociales, culturales o educativos que influyan para que el individuo desarrolle una personalidad obsesiva con su físico. Algunos problemas que pueden surgir de la vigorexia, ya dijimos que no tiene mortalidad como lo tiene la anorexia, pero puede haber problemas. ¿Y cuáles son? En primer lugar, músculos, articulaciones y tendones sumamente dañados, como dijimos recién, por el excesivo entrenamiento en el gimnasio. Segundo lugar, pueden sentir un intenso odio a sí mismos. Ya dijimos que el problema puede venir por las relaciones que ellos tienen, porque hay personas que se están riendo de su físico, se están riendo porque son muy bajos o porque son muy flacos, o X, ¿no es cierto? Pueden sentir un odio excesivo. Dijimos recién que ellos se miran al espejo y se distorsiona su figura. Tercer lugar, como dijimos hace un ratito en otro punto, tener malas relaciones, una vida social afectada negativamente. ¿Por qué? Porque se dedican exclusivamente a lo que es modificar su estructura física. 4. Pueden surgir interferencias negativas tanto en lo laboral como en lo educativo. ¿Por qué? Porque pueden faltar a su trabajo, pueden no estar estudiando, concentrándose como es debido, por estar preocupados, por estar entrenando en el gimnasio, estar preparando su físico, estar cambiando de deportes continuamente. Quinto lugar, puede haber una incapacidad para relajarse sin preocuparse sobre el juicio de los demás. Por ahí hay personas que le están diciendo que están entrenando mucho, que ya es demasiado y no hacen caso a ningún tipo de consejos. Tenemos una responsabilidad como individuos y es la de cuidar nuestro cuerpo. Como siempre lo decimos, el contexto bíblico nos marca que nuestro cuerpo fue creado por Dios. Nosotros no somos una criatura que ha venido de la nada, sino que nuestro cuerpo ha sido creado por Dios. Por eso tenemos una responsabilidad en cuanto a lo que es nuestro cuerpo. Ahora vamos a levantar una preguntita. ¿Cómo nos sentimos ante la imagen de nuestro cuerpo cuando nos miramos al espejo de cuerpo entero? ¿Qué tipo de sentimientos surgen cuando nosotros estamos enfrente del espejo? ¿Nos sentimos enfadados? ¡Ah, qué feo! ¡Qué horrible! ¿Nos sentimos descontentos? Quisiera ser más alto, tener más físico, mejores brazos. ¿Hacemos críticas? ¿Para qué habré nacido así? ¿Cómo me hicieron así? ¿Mi hermano es distinto? O, lo peor de todo, sentimos rechazo. O quizás, lo mejor, ¿no? Experimentamos sensaciones más positivas, como es amor, respeto, aceptación de cómo somos y cariño hacia nosotros mismos. Ahora vamos a ver razones por las cuales nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo. Recién dijimos que nuestro cuerpo fue creado por Dios. Nosotros somos creación de Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que nuestro cuerpo es lo único que Dios recibe como ofrenda. ¿Cómo es esto? Te lo voy a explicar. El apóstol Pablo les escribe a los romanos en el Nuevo Testamento, capítulo 12, versículo 1 y 2. En el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿A quién? Santo y agradable. ¿A quién? A Dios, que es vuestro culto racional. Y en el versículo 2 de este capítulo 12 de Romanos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, vemos que en primer lugar, nuestro cuerpo es lo único que Dios recibe como ofrenda. En segundo lugar,
el cuerpo no es nuestro. Ya estuvimos diciendo que somos creación de Dios, que nosotros nos debemos a Dios porque Él es nuestro Padre. Entonces el cuerpo no es nuestro. Nosotros con nuestro cuerpo no podemos hacer lo que queremos. El apóstol Pablo les escribe a los Corintios, un poquito más adelante a Romanos, lo que sigue después de Romanos en el Nuevo Testamento es 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. En el 19 cita: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cualquiera que es creyente se va a dar cuenta que está la Trinidad dentro de lo que es la fe religiosa, y la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo dice: ¿ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, porque no son tuyos, y que no son vuestros. En el versículo 20 de este capítulo 6 de 1 Corintios, va a seguir citando el apóstol Pablo: porque habéis sido comprados por precio. Nosotros fuimos comprados por Jesucristo, fue a la cruz a pagar por nosotros. Fuimos comprados por un precio muy elevado. Entonces dice el apóstol Pablo: tercer lugar, somos templo de Dios. ¿Cómo? ¿Yo un templo? Si no soy de piedra, no tengo forma de iglesia, porque a veces nosotros distorsionamos lo que es templo, ¿no es cierto? Nosotros el templo lo manifestamos como un edificio, lo manifestamos como algo idilicio. Y la Biblia dice que nosotros somos el templo, o sea, cada uno de los que se congrega en la iglesia es el templo de Dios y no la parte edilicia. Entonces vamos a ver en este momento que nosotros somos templo de Dios. 1 Corintios sigue el apóstol Pablo hablando, pero en el capítulo 3, versículos 16 y 17. En el versículo 16 cita: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Acá te estás dando cuenta que no sos una piedra, un edificio, sino que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y en el versículo 17 cita: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces nosotros, al ver todo esto, tenemos que recordar que nuestro cuerpo espiritual, un templo de Dios, la creación de Dios, como venimos diciendo, también necesita alimentarse y ejercitarse. No de una forma obsesiva como es la vigorexia, pero sí necesitamos alimentarnos. ¿Cómo? Yo te voy a explicar. No dejes de congregarte en una iglesia. Es bueno estar en una congregación, compartir con los hermanos. Tenemos algún problema, una carga, estamos sufriendo la pérdida de un ser querido, alguna enfermedad que es grave, entonces estar ahí con los hermanos y estar, ¿qué? Orando. No dejes de orar a Dios. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios, pedirle las cosas que vos deseás, las cosas que anhelás, pedírselas a Dios. Y por último, leer la Biblia, que es el manual por excelencia que tenemos en nuestra vida. Esperemos que con este video hayamos satisfecho lo que nos pidió esta persona de tratar el tema de la vigorexia. Que Dios te bendiga muy ricamente.